Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un dije de plata con engaste a carril a presión. Para esto necesitamos 11 chispas de 3 milímetros y un cilindro que entre adentro de estas 11 chispas de 3 milímetros. También tenemos un cilindro de 7 milímetros de diámetro. Esto para nuestra chispa de 7 milímetros. Una vez que las 11 chispas entren al cilindro simétricamente, colocaremos un alambre de 0.35 y lo envolveremos dentro de este pequeño embutidor que tiene casi la misma dimensión del cilindro de plata. Lo colocaremos de esta forma y cortaremos el excedente con un alicate de corte. Una vez enderezado, lo colocaremos dentro de este cilindro de plata que tiene una altura de 3 milímetros. Pues tienen que colocarlo de esta forma. Esto para crear el carril para que no se salgan las piedras. Lo siguiente será soldar este pequeño alambre con el cilindro, y para esto utilizamos el líquido de soldar. Si no tienen este líquido de soldar, también pueden utilizar bórax. Lo soldaremos de esta forma moviendo la mesa giratoria. Si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria, el enlace estará en la parte de arriba. Y así amigos es como se suelda este pequeño alambre. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Lo siguiente será utilizar este alambre de plata laminado a una altura de 2 milímetros. También lo envolveremos en este embutidor. Lo colocaremos dentro de este cilindro. Una vez cortado el excedente, lo colocaremos dentro de este cilindro. Para así crear un carril en medio del alambre y de este otro alambre laminado. Como ustedes observan, donde estoy señalando con mi uña, hay un pequeño carril donde entrarán las chispas. También colocaremos el mismo alambre en este otro cilindro de plata que sujetará la chispa de 7 milímetros. Obviamente utilizaremos el mismo alambre que utilizamos para el cilindro grande. Y esto amigos tiene que entrar justo en esta parte, en la parte externa. Lo marcaremos y cortaremos el excedente con un alicate de corte. De igual forma colocaremos el líquido de soldar. Si quieren ver cómo se hace el líquido de soldar, pueden entrar al enlace que estará en la parte de arriba. Solo colocaremos unas gotas de este líquido de soldar.
y utilizaremos soldadura tipo medio, siempre teniendo mucho cuidado de no fundir estos cilindros de plata. Y como ustedes observan, esta soldadura cose muy rápido y es muy buena para soldar este tipo de joyas. Así, amigos, es como tienen que soldar estos pequeños cilindros. El siguiente paso será lijar la parte en donde está el alambre de 0.35, esto para que quede más plano y no se note esa línea del alambre que dejó al momento de soldar. Así, amigos, es como tiene que quedar la parte de arriba una vez lijada. Tiene que quedar plano y que no aparente que tenga un alambre soldado en la parte de arriba. Es por eso que lijamos donde está el alambre de 0.35. Una vez lijado lo vamos a soldar de esta forma utilizando una plancha de 0.40. Lo soldaremos de esta forma. Primero soldaremos el cilindro más ancho, siempre utilizando líquido de soldar, pues si no tienen este líquido también pueden utilizar bórax. Van a calentar y mover la mesa giratoria para que caliente homogéneamente. Una vez esté caliente esta plancha, nos acercaremos de a poco utilizando la soldadora tipo medio. Y como vieron, se soldó rápidamente, pues lo estoy soldando en la parte externa. De igual manera también soldaremos el pequeño cilindro en la parte interior que esté justo en el centro. Esta parte tienen que tener mucho cuidado, tienen que estar muy seguros que esté muy centrado. Y así, amigos, es como queda nuestro dije una vez soldado. Aquí se nota el casil para poner nuestras chispas, pues serán como soporte para que las chispas no se salgan. Yo sé que alguno que otro dirá, pero ¿por qué no utilizó la fresa bicónica o hacerlo con buril? Pues hay que ver más opciones para hacer estas técnicas a casil. Obviamente no son las únicas formas de realizar esta técnica. ¿Y por qué estoy diciendo estos ejemplos? Bueno, yo sé que varios de ustedes no son muy buenos utilizando el buril, o tal vez no puedan conseguir una fresa bicónica. Pues también les daré o les estoy dando otra opción para crear lo que es el engaste a casil, que es haciéndolo solamente con alambres. Es por eso que estoy haciendo estos videos, para ampliar sus conocimientos en las técnicas de joyería, pues la mejor manera de aprender es viendo cómo otros los realizan en distintos métodos. Esto para ganar experiencia y poder aplicar estas técnicas en sus técnicas de joyería. Como ustedes lo observan, lo estoy colocando uno por uno, utilizando una pinza dentada. Esto, mis amigos, háganlo con mucha calma y paciencia, pues como ustedes lo observan, empezaremos a colocar uno por uno, moviéndolo en el casil para que todos queden lo más simétricamente posible. Pues también esta también es una de las formas de crear lo que es
el engaste a casil a presión. Aunque también pueden hacer este mismo método utilizando una fresa bicónica o también pueden hacerlo con un buril. Lo siguiente será colocar nuestra chispa de 7 milímetros en la parte de arriba. Pero antes de eso, vamos a hacer que todas las chispas de 3 milímetros estén lo más simétricamente puestas. Ahora colocaremos nuestra chispa de 7 milímetros en la parte de arriba. También hice una pequeña caja que va a entrar dentro de esta chispa de 7 milímetros, pero esta pequeña caja o cilindro va a entrar a presión. Colocaré la cabeza de la pinza para que no se abolle y poco a poco lo golpearemos hasta que entre adentro. Después empezaremos a golpearlo con más fuerza. Y así, amigos, es como se hace este engaste a casil a presión. Pues si quieres ver más videos, te dejo unos enlaces en la parte derecha para que puedas ampliar tus conocimientos en las técnicas de joyería. Cuídate, que conmigo y como siempre será a la próxima.